Vamos a ir a Santiago capítulo 2. Seguimos con la carta del apóstol Santiago. 12 tribus en la dispersión, escribiéndole. Miren que lo dimos hace ya muchos años, pero realmente no estamos tocando los estudios viejos, ¿verdad, Pastor Cristian? No estamos agarrando los estudios viejos. Están saliendo nuevos, porque realmente así es la palabra de Dios. Uno vuelve a extraer más tesoros a medida que más se sumerge en las Escrituras. Hermanos, vamos a leer capítulo 1. Ahora leímos al principio versículo 19 al 27. Ya sabemos que hemos dado hasta el versículo 25. Versículo por versículo, como dice el pastor Henry Toropilo, desatando la verdad de Dios. Versículo por versículo. Ahora vamos a leer el versículo 26 y 27 dentro del contexto de la exhortación que Santiago está a aquellos que son verdaderamente oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y sigue. Si alguno, voy a leer la versión de las Américas, usted me sigue ahí. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha al mundo. Al final leí Reina Valera. Pero muy claro, Santiago ahora pasa del ejemplo del espejo, aborda el tema de la religión. Y Santiago va a estar dando en sí, en estos dos versículos, tres distintivos de un verdadero cristiano. De forma muy directa, muy práctica. Va a decir qué es lo que define un verdadero cristiano. Tres distinciones que hace. Así que vamos a orar y pedir a Dios que nos hable. Amado Padre, gracias. Gracias porque es un privilegio dar el Evangelio. Arriba, Señor, abordar los puntos de la salvación. Qué hermoso, Señor. Es un privilegio repasar cada mensaje el domingo a través del inductivo, y es un privilegio inmerecido dar tu palabra hoy, Señor. Como lo fue ayer, también en la reunión de damas, Señor. Oramos para que tú vuelvas a hablar, hables a la visita, hable al que está escuchando a través de la web, Señor. Nos hables, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Bien, dice el versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión es vana. ¿Saben lo que está diciendo? También hay niños acá. Todos tienen que entender lo que está diciendo Santiago acá. Que dentro de la iglesia no solamente va a haber creyentes, sino que va a haber incrédulos. Y Santiago ahora está exhortando a personas que creen ser creyentes dentro de la iglesia. Personas religiosas. Yo no lo estoy inventando, hermano. Miren ahí. Está hablando de religión. Usted dice, pero nosotros no somos una religión. Cuando predicamos generalmente decimos, no, la religión no salva, ¿verdad? Decimos eso, la religión no salva. La religión es el intento del hombre de llegar a Dios. Pero al querer intentar llegar a Dios, ¿qué es lo que aparece en Milagro y Cleo? ¿Qué es lo que aparece? En el intento del hombre de llegar a Dios, aparece algo en el medio. El pecado, una barrera impenetrable. Así que la religión no salva. ¿Por qué Santiago está hablando de eso? Porque dentro de la iglesia, dentro de esta congregación a la cual él escribía, había religiosos no nacidos de nuevo. Yo les voy a leer otra traducción. Dice, ya que alguno parece ser religioso. Una traducción que puso
un comentarista que Hendriksen, muy bueno, si alguno se cree, parece ser religioso, pero no refrena la lengua, la religión del tal es vana. Así que, antes de entrar en estos tres distintivos, algunas observaciones. Parece ser, al leer Santiago, que era gente que hablaba mucho. Parece ser que hasta gente a que le escribe Santiago movía mucho la lengua, porque dice que no refrenaba la lengua. Y es interesante porque, miren, no solamente que hablaban mucho, sino que tenían problemas de orgullo, viendo el contexto de la carta, van a ver todo lo que vamos a ver más adelante. Hablaban mucho, tenían orgullo, decían que eran creyentes, aseveraban de su fe, decían, nosotros tenemos mucha fe, nosotros somos cristianos. Pero Santiago capítulo 2, que ya empezamos la semana que viene, aborda este tema. Acompáñenme ahí, mire, capítulo 2, versículo 14. En forma de sarcasmo, ustedes saben que pueden llamar también ironía. Santiago le dice en versículo 14, hermanos míos. Recuerden que hermanos míos no solamente puede ser hermanos en la fe, sino que también se traduce la palabra paisanos. ¿Por qué paisanos? Paisanos, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero también, ¿no? Ustedes dicen pana, pero paisano es alguien del mismo lugar. Gaucho, paisano. Pero la palabra se puede traducir así. Ahora, en versículo 14, hermanos míos, ¿de qué les sirve? Si bien escribe una congregación, usted dice, pero hermano, pastor, usted dijo que Santiago está escribiendo una iglesia. Sí, escribe una iglesia, pero dentro de la iglesia pasaba esto. Hermanos míos, 14. ¿De qué les sirve a uno alegar? NBI traduce alegar o decir. La forma que está escrito ahí en el original está hablando de alguien que continuamente decía que tenía fe si no tiene obras. Y ahora, Reina Valera 60, a ver si, ¿quién lee hoy? Una hermana. Reina Valera 60 traduce, ¿podrá la fe salvarle? ¿Lo ven? Reina Valera 60, versículo 14, capítulo 2. Síganme, no se duerman. Estamos ahí. Pero la traducción correcta, NBI, las Américas, traduce, ¿acaso podrá esa fe salvarle? Él está diciendo, hermanos míos, ustedes están diciendo continuamente que somos cristianos, que tenemos fe verdadera, pero no tienen obras. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Las Américas dicen, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, capítulo 2. Santiago capítulo 3 dedica un buen párrafo a exhortarle sobre este mal, sobre que hablaban mucho. No solamente que hablaban mucho, hablaban. ¿Vieron que dice Proverbios? Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Sino que se creían maduros. Versículos 13 y 14. Miren, capítulo 3. Estamos hablando... Es como, miren, Santiago hoy en este texto, agarró un paquete y empezó a desatar el moño. Y empezó a mostrar cómo es la iglesia. Les empezó a exhortar en base a los pecados que veía él que tenía esta iglesia. Nosotros creemos que la iglesia primitiva, al ser perseguida, en Hechos capítulo 8, que salieron por todos lados, iban anunciando y Felipe va predicando el evangelio y dice, wow, me hubiese gustado estar ahí, qué buenos esos creyentes. Sí, pero no eran maduros. Y acá tenemos el ejemplo. Año 46. Toda esta gente que salió perseguida por la persecución de sus mismos pares, eran inmaduros y carnales. Y entre ellos había gente que no había creído de verdad. Entonces Santiago empieza a desatar el paquete y empieza a mostrar, miren, no solamente hablaban mucho, versículo 14, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque ellos decían que eran sabios y eran maduros.
Muestre por la buena conducta sus obras en amabilidad. Mansedumbre, pero la traducción sería amabilidad. Pero si tienen celos amargos y contención entre vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, Santiago empieza a abordar ya desde el capítulo 1 los problemas de esta iglesia y a exhortarles en amor. Como su pastor, le empieza a exhortar. Y le va a decir entre estos dos versículos, hermanos, lo que distingue un verdadero cristiano es esto. En primer lugar, un corazón transformado. Claro, usted está diciendo, pero pastor, ¿qué tiene que ver un corazón transformado? Se dice que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Santiago está diciendo que el primer distintivo de un cristiano es la lengua. No es la lengua, es el corazón. Van a ver que el texto nos lleva a eso, porque Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca. El problema está en que la lengua refleja lo que somos. Como hablamos y lo que hacemos lo refleja nuestro hablar. Pero el problema no está ahí, está acá. Y ahí aborda Santiago. Leemos ahora nuevamente el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miren, el primer distintivo de un cristiano es que su corazón es totalmente distinto. Cambia. Pero Santiago los identifica en versículo 26 como que se creían religiosos. La palabra religiosos, ahí no lo voy a decir en el griego, pero es usada 2 veces en el Nuevo Testamento, usada por Pablo también. Se refiere a una religión exterior de las formas, una religiosidad que se vive exteriormente en ritos y ceremonias. Pablo usa esa misma palabra en Hechos capítulo 26, versículo 5, y dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Esa era la religión de Pablo, Saulo de Tarso. Y menciona esta misma palabra. Entonces usted dice, Pablo usa esa palabra y Santiago ahora usa esta palabra. Dice, si alguno se cree religioso, como un fariseo. ¡Opa! Es fuerte. Ustedes están diciendo que son religiosos y apunta a que ellos estaban mostrando solamente un aspecto exterior y no interior. Ellos se creían maduros, maestros, religiosos, se refugiaban en lo exterior, en las formas, en los ritos, en las ceremonias. Esto es algo letal y peligroso porque Santiago identifica algo que no estaba ocurriendo y es que muchos de ellos no tenían la verdadera fe. Ellos hablaban mucho, pero su corazón no había cambiado. Es letal, hermanos, para hoy día también, las personas que solamente confían en el aspecto exterior. Por eso en el Evangelio repasamos una y otra vez. ¿Qué crees que necesitas para ser salvo? Son cosas básicas. Si una persona ha puesto su confianza en ser cristiano por venir a la iglesia, no has entendido el Evangelio. Si una persona cree ser cristiano porque nació en una familia cristiana, nunca has entendido y nunca has nacido de nuevo. Pero un distintivo que dice Santiago de que los identifica como incrédulos es su lengua. Carecía de freno, no tenía freno. Van a ver que en Santiago 3 dice que a los caballos se les coloca freno y habla del desastre que puede hacer la lengua. Un corazón corrompido e impío finalmente quedará descubierto por la forma de hablar. La lengua nos identifica. Una y otra vez. Mire, Mateo, por ejemplo, 12. Mateo 12, 34. Dice el Señor, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿Se acuerdan, damas, ayer que estuvimos viendo el estudio? Tuve el privilegio de dar Mateo 7.
Pero se me dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, Mateo 12:36, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora miren un poquito más. Santiago 3 habla muy parecido, que ayer una hermana me dijo, ¿Santiago usa el sermón del monte? Sí, acá está. Creo que era Marta. Me decía, Marta está, ¿no? ¿Dónde está Marta? Ahí. Sí, Marta, acá está. Usa el Señor el sermón del monte. Miren, Santiago 3 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, Santiago 3:10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y Santiago 3 desarrolla todo lo que estaban haciendo con la lengua, o sea, con el hablar. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Es una pregunta retórica de algo absurdo. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Ahora miren, no vayan, pero lo leo. Mateo 7, al final del Sermón del Monte, miren, comparen este texto. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Sí o no? No, es absurdo. ¿O higos de los abrojos? No, Señor, es absurdo. Bueno, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, recuerdan ayer que veíamos, no puede, es imposible, como Pablo decía, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no puede discernir, porque es su naturaleza. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Santiago dice, hermanos míos, ¿puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? No. Bueno, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Una misma fuente no puede dar a las dos aguas. Y estaba diciendo, la forma que ustedes tienen de hablar evidencia que ustedes nunca nacieron de nuevo. Eso está diciendo Santiago. Y esto aborda ahora. Ahora, ¿qué decían? Porque uno se pregunta, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que Santiago ya de capítulo 1 comienzan a hablar. Ustedes se creen religiosos, pero no refrenan su lengua. Capítulo 13 que hablaba mucho. Desarrolla el tema de la lengua. Pero ¿qué es lo que decían? Versículo 8 de capítulo 3 nos da la pauta. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Terrible, ¿no? No vamos a desarrollar ahora el tema de la lengua, porque Santiago ahora no la desarrolla, la va a desarrollar en capítulo 3. Pero en versículo 9 nos dice qué es lo que estaban diciendo. ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Miren, versículos 9 y 10, hermano. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 9 es la clave. ¿Qué estaba hablando esta gente que le escribe Santiago? Estos creyentes, expatriados en la dispersión, pero creyentes que salieron perseguidos, y entre ellos Santiago dice, no sé si han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por esto. Santiago describe en versículo 9 que ellos bendecían a Dios. La palabra bendecir era muy común en un judío y tenía que ver con bendecir a Dios en la oración. Cada vez que se nombraba a Dios decía bendito sea Él, bendito sea, bendito sea. Era una tradición, era la forma de ellos. Pero maldecir significaba hablar mal de las personas
desear el mal de las personas. Por eso, versículo 9, usted ve un contraste muy marcado. Por un lado decían gloria a Dios, aleluya, pero por el otro lado hablaban y deseaban mal de las personas. Lo que escribían con la mano lo borraban con el codo, como decimos nosotros. Eso nos dice el versículo 10. Y versículo 10 leemos, miren cómo lo exhorta Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, miren versículo 14 y 15, por favor, porque uno dice, ¿qué decían? Decían esto. Decían, amén, el Señor es santo, aleluya, bendito sea Él. Pero por la otra parte hablaban mal de otro y deseaban el mal de otro. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Bueno, también lo dice. ¿Por qué deseaban el mal de otra persona? ¿Por qué no bendecían a la otra persona? ¿Por qué no amaban a la otra persona? Miren 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es fuertísimo. Miren dónde nos metimos, ¿no? Santiago. Está hablando de creyentes dentro de la iglesia, está diciendo, hay gente entre ustedes que hablan mucho. Lo que habla es agua amarga. Y habla de ese agua amarga porque tienen esto en el corazón. Yo les dije que el primer distintivo de un cristiano es que nació de nuevo y se manifiesta en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Todos, capítulo 13, todos pecamos de la lengua. Santiago dice, todos ofendemos. Pero habla de que puede haber un varón maduro que puede domar a la lengua. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5 cambia nuestra manera de hablar. Pero vamos a ver esto, ¿por qué? ¿Por qué hablaban tan mal? Y bueno, porque deseaban algo. Miren, dice el versículo 14, pero si tenés celos amargos, primeramente dice, ustedes no tenían amabilidad. Muestren, si son tan sabios como dicen, si son creyentes, si son tan entendidos, porque todos querían ser maestros, todos querían ser caciques, ninguno indio, capítulo 3 muestra, todos creían que se la sabían todas, pero no eran amables, no eran sabios, porque tenían celos amargos. Y dice contención. La palabra acá en las Américas traduce celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes ni mintáis contra la verdad. La palabra celos amargo es picros, y donde viene el sentido esencial de puntiagudo, afilado, espinoso y cortante. Algo con puntas, que pincha, que corta. Dice, es el peor tipo de celos. Es ese celo áspero, con filo, que cualquier cosa pincha. Destructivo, que no se preocupa por los sentimientos ni el bienestar de los que son blancos de él. Terrible, ¿eh? No solamente tenían celos amargos, sino contención. La palabra griega ahí habla de una disputa y agresividad y egoísmo extremo. Y presten atención, esta palabra llegó a ser estrechamente asociada con los políticos, los que buscaban influencia y poder. Se usa para la satisfacción personal, autorrealización a toda costa, que son las metas supremas de todo empeño carnal. Esa es la palabra contención que traduce Santiago. Una persona que va, como dicen, pisando cabeza no importa qué. En la iglesia. Bueno, no es difícil de creer. Lean Santiago capítulo 3. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Creo que el pastor Cristian ya algo metió en la predicación. Todos querían enseñar, pero no estaban dispuestos a ser enseñados. Así que, hermanos,
Todos pecamos, todos ofendemos muchas veces. La iglesia primitiva, al ser expandida por la persecución, no era muy madura, que digamos. Tenía serios problemas de madurez. Y la identificación que hace Santiago de un cristiano es que su corazón cambia completamente. Acá decimos la lengua, porque es el pecado que sobresale. Pero es un pecado que Santiago dice no puede domar. Domar significa no puede dominar. Carece de poder de dominar. Si hay algo que distingue a un cristiano es que cuando nace de nuevo tiene poder para dominar. No practica el pecado. No estamos diciendo que no peca nunca más. Estamos diciendo que primera Juan dice que no practica el pecado. ¿Por qué? Pastor, ¿pero eso es así? Sí, miren, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Reitero, no estamos diciendo que un cristiano no peca, tiene la capacidad de pecar, pero tiene la nueva naturaleza que le impide vivir placenteramente en el pecado sin sentir la molestia del Espíritu Santo actuando en su vida. No estoy diciendo que no peca. Es muy distinto. Gálatas 5, 22 al 24 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto. Es un fruto que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, versículo 23. Contra tales cosas no hay ley. O sea, está en el creyente, está en la nueva naturaleza, bien incorporado, que el Señor no nos va a meter en tentación más allá de lo que podamos resistir. Sabe auxiliar a sus hijos. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, y agrega, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Proverbios 12, 18 siempre me gustó, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Se acuerdan de los proverbios? Mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Salmo 40, si podemos buscar Salmo 40 del 1 al 4. Nuevamente, el problema no estaba en la lengua, estaba en el corazón. No lo podían dominar. Y Santiago va a dedicar todo un capítulo 3, para mostrarle lo terrible que hace la lengua y lo terrible que estaban haciendo ellos. Por eso en capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 2, aborda ya el tema de que fíjense de su fe, porque ¿ustedes creen que esa fe les salva? Muéstrenme por sus obras la fe verdadera. No, se está contradiciendo con Pablo, hermanos. Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No está contradiciéndose. Está diciendo, un genuino cristiano se distingue por las nuevas obras que Dios hace en su corazón. Tus obras no te salvan, pero Dios ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas cuando nos hacen nacer de nuevo. Vamos a leer Salmo 40, versículo 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Hasta el hablar cambia en el creyente. Un genuino creyente cambia hasta el hablar cuando conoce a Cristo. Esta es la tercera vez que Santiago le dice a los lectores que no deben engañarse a sí mismos. Y él, como un buen pastor, les da cuenta cabal de que hay una fe falsa, hay una religión falsa.
que no es más que formalismo exterior. Sabe que mucha gente solo aparenta servir a Dios, pero su lengua lo delata. Su religión tiene un sonido hueco y aunque estas personas no se den cuenta por medio de sus palabras y acciones o la falta de las mismas, se engañan a sí mismos. Su corazón no está en relación correcta ni con Dios ni con su prójimo, y su esfuerzo por esconder esa falta de amor solo aumenta más su autoengaño. Terrible. Pero yo quiero destacar el distintivo. Un verdadero cristiano se conoce por el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una y otra vez las Escrituras nos muestran. Pero antes de avanzar al otro punto, ¿cómo reaccionás ante tu pecado? ¿Lo justificás o lo confesás? Ahí se distingue el cristiano. El incrédulo lo justifica, pero el cristiano se lamenta y va al Señor. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestra maldad. Segundo, lo que distingue a un cristiano no solamente es un corazón transformado, que también se evidencia en lo que dice, en lo que habla, en lo que siente. Obviamente Santiago lo muestra acá, que el segundo distintivo de un genuino cristiano es que es sensible al prójimo. Eras un egoísta, egocéntrico, vivías para vos mismo, de repente el Señor cambia. Miren Pablo, y así podemos ver todos los personajes bíblicos, cómo el Señor cambia el corazón. Versículo 27, por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura, volvemos a Santiago, y sin mancha, vuelve a nombrar el tema de la religión. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Listo, pastor, yo esta semana me voy a hacer una lista, a ver quién hay viudas en la iglesia, levanten la mano. Bueno, vamos a visitar todos a esa viuda, a tomar mate con ella. No está diciendo eso. No, tenemos que ubicarnos en el contexto, traer el contexto, interpretar bien el texto, y luego el Señor aplica su palabra a nuestra vida. Lo que está diciendo ahí es sensibilidad. Jesús dijo que en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primero de Juan todo el tiempo habla de amar al hermano. Y es interesante, miren, Mateo 15, versículos 8 y 9, si podemos leer. Este pueblo solamente le honraba de palabra. Mateo 15, 8 y 9. La autenticidad de la religión de alguien no está determinada por sus propias normas, sino por lo que Dios ve. Y acá Santiago va a hablar de una religión pura y sin mancha, sin contaminación. Una religión que honra a Dios. Aunque es sarcástico, ¿no? Realmente la verdad, lo que está diciendo Santiago es la verdadera religión, no basada en lo externo, honra a Dios. ¿Cómo? Bien, Mateo 15 dice: este pueblo de labios me honra. De labios, más o menos lo que está diciendo Santiago. Dice que maldecían a Dios, por el otro lado maldecían a las personas. Pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 33 habla de amar unos a otros. Pero Santiago dice: tienen que empezar a visitar a los huérfanos y a las viudas, hermano. En la antigüedad, las viudas, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eran desamparadas. Eran las personas y los huérfanos más desamparados, los cuales el Señor buscaba cuidar más. Había leyes, ya que el Señor había estipulado para que el pueblo no olvidara y cuidara a las viudas. No tenían plan social, no tenían caja PAN, ¿se acuerdan cuando había en Argentina? No tenía jubilación, no tenían nada. Y recuerden que los fariseos abusaban de las casas de las viudas y encima lo poco que tenían se lo robaban, ¿se acuerdan? El Señor fue muy duro con ellos. Pero Santiago dice: visítenla. ¿Qué es visitar? Ahí está. Porque seguramente dice: bueno, hay que empezar a visitar, hermano. La iglesia tiene que empezar a visitar. No.
La palabra visitar es episcopeo. Es donde viene la palabra episcopal, donde viene también un sinónimo para un anciano o pastor. Significa supervisar, cuidar. Lo traducimos entonces. La verdadera religión entonces es supervisar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. ¿Qué le estaba diciendo Santiago ahí? Miren, hermano, hay un montón de gente con necesidad. Ustedes tienen que empezar a hacerse cargo del que tiene al lado. Ustedes tienen que supervisar las necesidades que tienen a su alcance. Por lo general eran las personas más necesitadas que tenían la iglesia primitiva, huérfanos, viudas. No había programa alguno de seguro de vida o bienestar social. Recuerden que en Hechos capítulo 6, Hechos 6, los apóstoles ordenan 6 hombres, llamados, vamos a decir, los primeros diáconos, para que atiendan a las viudas. Pero en Santiago, ya, 1 Timoteo 5, 3 años más tarde, Pablo da la orden a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra ahí es darle dinero, darle mercadería, sostenerlas económicamente, y es una lista. Mayor de 60 años, que sea esposa de un solo marido, ese es otro tema. Pero todo eso se empezó a ordenar en la iglesia. Aquí Santiago, que es una de las cartas más antiguas, dice: hermanos, mirad el que tenés al lado si le falta algo. Empezá a ver. Juan afirma: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, bien claro. ¿Cómo, Juan? ¿De qué manera? ¿Cuál es el indicativo, la característica del hijo de Dios? Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No hay mucho que decir, ¿eh? Por más que tenga tu nombre en un listado de la membresía de la iglesia, si te caracterizas por ser apático o apática con el hermano, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Terminante es Juan. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 2, 10 al 11, capítulo 3, 10 al 11, 14, 16. Había algunas personas, hermanos, que manifestaban apatía. No solamente tenían celos amargos y problemas con su lengua, sino que eran fríos. Recuerden capítulo 2. Van a ver que va a entrar una persona ahí, rica. Mirta Legrand, con todos sus anillos de oro, y algunos hermanos se van a levantar y le van a decir: córranse de él, déjenle a la señora que se siente, déjenle los primeros lugares a los ricos, anda a sentarte allá en el fondo, pero no hay lugar, sentate en el piso. Eso está pasando en esta iglesia. Y Santiago dice: la primera evidencia de haber nacido nuevo es que amás la iglesia, amás a los hermanos, te interesás por ellos. Miren, capítulo 2, no me creen, capítulo 2, versículo 14. Porque había gente que venía, se sentaba en el culto y se iba, no le importaba nada. Esos son falsos cristianos. Vienen, escuchan y se van. No se comprometen, no le interesa. Capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes es muy irónico. ¿Qué dice, hermanas? Dice, versículo 16 al 17. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien que Santiago como que vuelve, en el capítulo 2, vuelve a tocar el tema,
Dice, la evidencia de un genuino cristiano es que es sensible con la necesidad. No va al pastor y dice, pastor, creo que a tal hermana le está faltando cosas. Pero bueno, meté la mano en el bolsillo y hace algo vos. O tenemos que organizar toda la iglesia por esa persona. Lo hacemos y lo hemos hecho. Pero suplir la necesidad, interesate. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, id en paz. Miren, id en paz leyó. Eso decían ellos. Ay, vayan en paz, calentados y saciados. Dice que era una declaración notablemente despiadada y necia, por medio de la cual Santiago indica una actitud de total desinterés por el bienestar de los demás. Supuestamente la iglesia, ¿no? Y ir en paz es el equivalente en la traducción del automático, Dios le bendiga. Ay, que Dios te bendiga. Calentados y saciados es el equivalente a decir, Dios te va a proveer. Es eso lo que significa. Vio, hermano, que tal persona no tiene laburo. ¿Hay alguien que le puede dar laburo a esta persona? Yo voy a orar por Dios, le va a proveer. Hace algo. ¿No te das cuenta que quizás pero no tengo mucho? Algo tenés, algo podés hacer. La iglesia acá ha sido un ejemplo, ¿no? Con los hermanos de Venezuela, con tantos hermanos. Pero quizás se están escuchando por muchos lados y muchas iglesias no hacen eso. No estamos hablando de ayuda social, estamos hablando de la evidencia del cristiano que tiene empatía con otros. Por ahí no te gusta la cara, la altura, no tiene preparación, por ahí es kirchnerista, es macrista, es peronista, es radical, ¿qué más? No sé, depende del país donde esté, no importa. Pero pastor, ya hemos ayudado y miren cómo pagan. ¿Qué importa? No te cansas de hacerle bien. ¿Qué importa? La gente es ingrata y va a seguir siendo ingrata. Mirá al Señor. ¿A cuánto les dio de comer 2 veces? Cerca de 10.000. Y otro tanto la segunda vez. ¿Qué hicieron después con el Señor, después de la entrada triunfal? Pidieron a Barrabás. Ahora, nunca vemos al Señor diciendo, yo me arrepiento de haber hecho lo que hice. Y seguramente mucha de esa gente se convirtió. 1 Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bien en este mundo, Juan ahora, no Santiago. Estoy leyendo 1 Juan 3:17. Se ve que era un mal que ocurría, porque los judíos veían la pobreza como una maldición. Fue difícil desarraigar eso de su corazón. Pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra, Juan agrega, cierra su corazón contra él. Y podemos agregarle que dice, voy a orar por vos, Dios va a proveer, Jehová Jireh va a proveer. Juan dice, cierra contra él su corazón. ¿Cómo? Miren lo que dice Juan, 1 Juan 3:17. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo dice que es cristiano? Esa persona estuvo sentada al lado de la iglesia y ni siquiera se ocupó de decir, ¿necesitas algo? ¿Cómo fue tu semana de trabajo? Escuché que no pudiste pagar la luz. ¿Cómo va la cosa? Pero Dios te bendiga, voy a orar. Qué buenos ejemplos tenemos en la iglesia. No puedo decirlo porque son anónimos. Y es hermoso dejarlos anónimos, ¿no? Hermanos que meten la mano en el bolsillo, hermanos que van, que suplen, que nadie sabe, no levantan bandera. Hijitos, no hablemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y ellos hablaban mucho. Escuché en la semana la definición de empatía. Empatía significa ponerse en el lugar del otro, ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Eso le falta a la gente. Empatía. Ponete en el zapato del otro. Y eso falta. Es un rasgo del cristiano. El dominio de sus apetitos es algo que distingue a un cristiano, así como la compasión y el amor práctico. Pero en último lugar, Santiago termina el versículo 27, por favor, hermano. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, supervisar las necesidades de la gente. Soy parte de eso.
Pero Santiago agrega coma y guardarse sin mancha del mundo. Santidad progresiva. No solamente se ha transformado su corazón, no solamente tiene un corazón compasivo, sino que es santo. Progresivamente santo. Guardarse significa en el griego, es una acción continua, regular, y en otras palabras significa guardarse de todo lo que es inmoral, lo que pueda afectar su santidad, su relación con Dios. Es un continuo, es una lucha que tenemos los cristianos en este mundo caído. Luchamos contra toda la contaminación. La palabra cosmos se usa también en sentido de decoración, se usa para referirse a la Tierra, al universo, pero la mayoría de las veces en las Escrituras se usa para representar la humanidad caída en general, sus impíos sistemas espirituales, filosóficos, morales y sus valores. A eso es cuando la Biblia habla, no améis al mundo, ni lo que está en el mundo es el sistema. No está diciendo que no ames a la gente, que te vayas del mundo. No está diciendo eso, está hablando del sistema, los valores de este mundo. A eso se refiere. Santiago 4:3, por favor, hasta el 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, les dije al principio que Santiago está desatando el paquete, está tirando de los hilos, ¿no? Lo primero que sacó, que un genuino cristiano se muestra con un corazón transformado, se ve en el hablar. En segundo lugar, y ellos carecían de eso. Algunos de ellos hablaban mucho y mostraban lo que estaban haciendo. En segundo lugar, aman a las personas, tienen empatía con las personas, algo que carecía alguno de ellos. Pero en tercer lugar, dice, miren, el genuino cristiano no participa de los valores de este mundo. La frase las cosas que están en el mundo no se refiere a cosas como participar en negocios o en actividades sociales o comprar o disfrutar de las cosas materiales. Lo que está hablando es el amor incontrolado y la lealtad a las cosas, a lo que es impío, a lo que se interpone con Dios y se transforma en un ídolo. Es cuando usted tiene la mirada puesta en este mundo, sin noción de lo que viene después. Y Santiago muestra que muchos de ellos estaban siendo amigos, la palabra filia, estaban teniendo filiación con el mundo. Lo mismo que Demas, amando este mundo. Eso estaba pasando con muchos de ellos. Hacían negocio, van a ver el capítulo 5, hacían negocios, esta semana vamos a hacer negocio acá y allá, y traficaremos y ganaremos. Sí. Y Santiago dice, si Dios quiere. Eso muestra una mundanalidad. O sea, hermano, el mundo no es solamente jugar a las cartas, armar el arbolito de Navidad, eso es mundano, pecado. Pero quizás no tomas en cuenta a Dios en tus decisiones. Y la iglesia estaba haciendo eso. Hacía sus negocios sin consultar a Dios. Y Santiago dice, si Dios quiere van a hacer eso. Porque ¿qué es vuestra vida? Es niebla que se aparece, Santiago 5, que se aparece por un poco de tiempo, después se desvanece. Esa mundanalidad estaba en la iglesia. Y esa mundanalidad luchamos todos los días. Y esa mundanalidad está en muchas de las iglesias. Si el mundo, miren, Juan 17, vamos juntos, terminamos con esto. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. El Señor habla del mundo y la relación que el verdadero cristiano tendría con el mundo. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, ¿está? Juan 17, San Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los amó, los recibió
re bien. No. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense cuántas veces el Señor dice, no son, estamos de paso. Nuestra morada y nuestra ciudadanía está allá. De paso, administramos lo que el Señor nos da, pero no somos de acá. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Qué oración tan linda del Señor. Por nosotros está orando. Pero una y otra vez van a ver en el capítulo 17 de Juan, dice, no son, como tampoco yo soy, y lo van a rechazar. La meta del mundo, hermanos, la meta del mundo es su propia gloria, su propia realización, sus propios vicios, la autosatisfacción y todas las demás formas de servicio a sí mismo, todas las cuales equivalen a enemistad con Dios. Es lo que el mundo impone, sus reglas, su deseo. Y es lo que muchas veces en la iglesia se filtra. Es interesante porque Santiago 4:4 dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, nunca en las Escrituras hablaría de que un creyente es enemigo de Dios. Lean Efesios. Él quitó la barrera del pecado, nos adoptó, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Entonces esto está hablando de que algunos de ellos todavía no son creyentes. Porque no puede ser amigo de Dios y enemigo a la vez. Filipenses, el apóstol Pablo nos anima, hermanos, sed imitadores míos, Filipenses 3:17. Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan mucho por ahí, como lo dije muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ven? Enemigos, pero no cristianos. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios con minúscula es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solamente en las cosas terrenales. Ya terminando, entre paréntesis, pensá eso. ¿Tus pensamientos en la semana solamente están acá en las cosas terrenales? Terminás un año y pensás cuánto creciste, cuánto has servido a Dios, en cuánto te involucraste, en cuánto te comprometiste con Él. Y si te decís que cuando estás enamorado de Dios, estás enamorado de su iglesia, porque es su esposa. Pensá, solo piensa en las cosas terrenales, pero porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Romanos 12 nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, haciendo yoga, no, leyendo la Biblia, en comunión con Dios, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La meta del mundo es su propia gloria, su propia realización, sus propios vicios, la autosatisfacción y todas las demás formas de servicio a sí mismo, todas las cuales equivalen a enemistad contra Dios. ¿Cuáles son tus metas? ¿Coincide tu forma de vida con esa definición? Hermanos, ¿qué nos define como cristianos? ¿Qué es lo que podemos terminar esta mañana diciendo? ¿Qué es lo que nos está definiendo como cristianos? ¿Cambió nuestra forma de hablar? ¿Cambió nuestro corazón? ¿Podés pecar como antes? ¿Amás a la iglesia? ¿Amás a los hermanos de esta iglesia, de otra iglesia?
¿Realmente te involucras con el mundo o hay cosas que realmente te chocan porque afectan a Dios? Porque es lo que Dios no quiere. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosos versículos, Señor, y cómo Santiago nos muestra que aún en la iglesia primitiva, allá lejano y hace tiempo, había personas que no habían nacido de nuevo, que solamente se fijaban en lo exterior. Guardanos, Señor, de eso. Que como hoy vimos a la mañana podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la genuina fe. Quizás muchos han caminado un buen tiempo en forma religiosa, pero no han nacido de nuevo. Oramos para que ellos puedan clamar a ti por perdón, Señor, por limpieza, por un nuevo nacimiento. En tu nombre, Señor, oramos.